Ante todo quiero agradecer a Córdoba Mata, la invitación de Fernando López, a los compañeros de acá del panel y por supuesto a ustedes que han venido a hacer la participación necesaria para que lo que hacemos tenga algún sentido. Habitualmente un programa dedicado a la novela negra y preparé la intervención de hoy como si fuera un breve capítulo del programa, así que esto va a ser como si estuviera grabando el programa en el tiempo. Permítanme al empezar una referencia personal. A mediados de la década del 80, cuando comenzaba la recuperación democrática, yo me dedicaba al cine y a escribir guiones. La mayoría de mis compañeras y compañeros tenían también que ver con esta actividad y habían participado también en la resistencia contra la dictadura. Nosotros teníamos un interrogante muy fuerte, que nos preguntábamos cómo narrar la traumática experiencia que acabábamos de vivir, y la respuesta no era sencilla, porque se trataba de encontrar la manera de contar esa realidad despertando interés del público común y corriente. Para quienes intentaban cultivar el género negro, el desafío era todavía más complejo. ¿Era posible narrar una historia relacionada con un crimen individual cuando a nuestro alrededor se habían producido miles de asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones? ¿Se podía encontrar la manera de construir personajes policiales que presentaran algún tipo de matiz cuando las fuerzas de seguridad habían sido partícipes del genocidio? Una pregunta que no quiero incluirme, pero que tardó mucho tiempo en responderse. Me voy a ir ahora de Argentina y voy a ir al ejemplo más conocido de relación entre novela negra y genocidio, que es el escritor escocés Philip Kerr, que escribió una serie de novelas negras que transcurren en Alemania desde los inicios del nazismo hasta la posguerra, y que tienen como protagonista Bernie Gunther, un investigador privado y policía. La primera novela se llama Violetas de Marzo y transcurre en Berlín en 1936. Gunther trabaja como detective privado. Antes había sido inspector jefe de la policía criminal, pero fue obligado a retirarse por falta de adhesión al nazismo. El protagonista no tiene nada del detective caballero andante. Al contrario, es un cínico. No se opone al avance del nazismo y, pese a que los nazis le desagradan, no tiene ningún tipo de reserva para aprovechar económicamente la oportunidad de lucrar con las víctimas. La novela Violetas de Marzo es una novela bien lograda. En la historia se entrelazan personajes ficticios con algunos jerarcas nazis como Hermann Göring y Reinhard Heydrich. Sin embargo, la trama policíaca no se relaciona directamente con los hechos políticos. El nazismo es el ámbito donde transcurre esta historia. Lamentablemente, Kerr siguió escribiendo novelas con Gunther y se transformó en una larga serie. Digo lamentablemente porque creo que borró con el codo las virtudes de la narración inicial. Ya en la tercera novela, ubicada en la posguerra, presenta al conjunto de los alemanes como víctimas. En ese momento Berlín estaba dividido en 4 zonas que estaban administradas por las potencias que habían triunfado en la guerra. Este muchacho tiene un anticomunismo de tipo macartista, entonces, cuando presenta personajes soviéticos en su novela, cualquiera de los soldados soviéticos que está en esas zonas es peor que Hitler, que Goering, que Goebbels, que cualquiera que se les ocurra. Y la mayoría de los alemanes son nada más que víctimas. Pero esto empeora, porque en la quinta entrega, Gunther viene a Buenos Aires en 1950. Y la novela
adopta los peores prejuicios de la mirada europea sobre el peronismo y los supera. No solo Perón es un nazi y evita una prostituta. El criminal de guerra Joseph Mengele le realiza abortos a las niñas de 12 o 13 años violadas por Perón. El régimen arroja a los opositores desde aviones al Río de la Plata. En Tucumán hay un campo de exterminio de judíos. Ahora, el contrato tácito de lectura de estas novelas significa que vos construís una ficción en un ámbito real. No se plantean como ucronía. O sea que esto es lo que te plantea como una versión verosímil de la Argentina de 1950. En definitiva, Una llama misteriosa es un panfleto que insulta la memoria histórica del pueblo argentino. Philip Kerr nació en 2018. De no ser así, seguramente podría ser contratado hoy por el Grupo Clarín o el canal La Nación Más. Otro libro del que les quiero hablar es Asesinatos archivados, de Didier Deinings. El autor formó parte de la generación que participó del Mayo francés. Y esa generación, luego del fracaso de esa experiencia, hubo unos cuantos escritores que se dedicaron a la novela negra. Claro, uno puede decir, bueno, fracasé en lo político, me dedico a la novela negra. Ahora, es muy difícil hacer tantas buenas novelas negras. Había mucho talento allí. Hay una en particular a la que quiero referirme que se llama Asesinatos archivados, que a partir de una investigación de un asesinato en la década del 80 enlaza la represión en Francia ocupada por los nazis con la ejercida por los franceses contra los argelinos. Y en particular un hecho que se mantuvo rigurosamente oculto. En la noche del 17 de octubre de 1961, la policía reprimió una manifestación pacífica de argelinos en París y asesinó a más de 200 personas. La prensa al día siguiente habló solamente de 3 muertos, de los cuales uno era francés. Este hecho nunca se investigó y fue rigurosamente ocultado. Recién a las puertas del siglo XXI, el presidente Hollande creo que fue el que la reconoció. Y esto nos lleva a una de las masacres que sucedió en nuestro país, que también fue rigurosamente ocultada, que fue el bombardeo de Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. La aviación naval argentina tuvo su bautismo de fuego descargando más de 100 bombas sobre civiles desarmados con el objetivo de derrocar al presidente constitucional y asesinarlo. El presidente constitucional era Juan Domingo Perón. El resultado del heroísmo militar fue de al menos 308 muertos. Muchos de los aviadores huyeron valientemente al Uruguay. Al igual que en la masacre de París, se intentó borrar la memoria del bombardeo de Plaza de Mayo. Hasta donde yo sé, no existe ninguna novela negra argentina que trate este tema. Aparece mencionada en Tránsito Guzmán, una ficción de Manuel Gálvez, donde sobre todo el escritor se lamenta por el posterior incendio de iglesia que no tuvo víctimas mortales. En Desagravio, un cuento temprano de Ricardo Piglia, y en una novela histórica de Jorge Scocia, llamada precisamente El bombardeo. Lo que sí tiene mucha presencia en la novela negra argentina es la dictadura cívico-militar que asolvió al país entre 1976 y 1983. Ya en plena dictadura, en 1979, José Pablo Feynman publicó Últimos días de la víctima, una novela que contaba la historia de un asesino por encargo y que de alguna manera funcionaba como una parábola sobre los servidores de la violencia de los poderosos. Por otra parte, el terrorismo de Estado dejó marcas indelebles en la vida de muchos de los actuales escritores del género negro. Pero hay uno sobre el que quiero hablar especialmente, que es Miguel Ángel Molfino.
Su familia fue diezmada por la dictadura. Eran militantes y un agente de inteligencia del ejército, que se llamaba Julio César Marturet, se infiltró entre ellos como vecino, amigo e inclusive durante un tiempo como novia de una de sus hermanas, Marcela. Marcela, su esposo Guillermo Amarilla y su madre, Noemí Esther Gianetti de Molfino, están desaparecidos desde 1979. Marcela estaba embarazada en el momento del secuestro. Su cuarto hijo, Martín, nació en cautiverio y fue apropiado por los militares y recién recuperó su identidad 3 décadas más tarde. El propio Miguel Ángel, el escritor, fue secuestrado en marzo de 1979, enviado a 2 centros clandestinos de detención donde fue torturado. Más tarde fue legalizado y encarcelado y recién recuperó su libertad en 1983. Algo que me llamó la atención escribiendo este texto es que, así como los creadores del Neopolar participaron del Mayo francés, unos cuantos de los escritores argentinos del género contemporáneos de los galos militaron o tuvieron cercanía con las organizaciones revolucionarias de los años 60 y 70 y posteriormente se volcaron a la novela negra. Creo que es mucho más que una coincidencia, sino que esto nos habla del espíritu de una época. Ahora, la mayoría de las novelas negras argentinas que tienen que ver con la dictadura se centran en sus consecuencias posteriores y en la supervivencia en la sociedad de los represores. Hasta donde yo sé, hay pocas que hablan de este periodo. Y voy a referirme a 3. La primera vez que encontré como lector una respuesta al interrogante de cómo contar la dictadura en clave de policías negros fue cuando leí La aguja en el pajar de Ernesto Mayo, publicada en 2006. Al leerla me vi emocionalmente transportado directamente por mi memoria a los tiempos de la dictadura y al terror cotidiano que se vivía en las calles. Por primera vez encontraba una narración que daba respuesta contundente en clave de novela negra acerca de cómo contar lo que habíamos vivido. El protagonista, el perro Lascano, es un policía federal atípico. Y se niega a participar de la corrupción que es normal en la Policía Federal, pero además se mantiene apartado del accionar del terrorismo de Estado. La pregunta inevitable ¿es verosímil pensar que la Federal, una fuerza que fue partícipe del genocidio, lo conserva entre sus filas en lugar de darlo de baja o matarlo? La respuesta se explicita en la segunda novela de la serie, Delincuente Argentino, cuando el protagonista, conversando con un jefe corrupto, le plantea ese interrogante. Y le responde: la policía es un gran negocio, pero para que siga siéndolo, tiene que tener un mínimo de eficacia, de existencia real. Hay tipos que no la ven, que no se dan cuenta de esa necesidad, que no se avivan de que a los canas como vos hay que dejarlos que hagan su trabajo. No hay que permitir que acumulen mucho poder, porque ahí es cuando empiezan a generar problemas con sus ideales. De esta manera, Mayo construye un protagonista que es a la vez atípico y verosímil. Es realmente, como dice el título, la aguja en el pajar. La otra pregunta es si tiene sentido contar una trama delictiva cuando el asesinato, las torturas, los secuestros, el robo de las propiedades de las víctimas y aún de sus hijos eran la norma. La aguja en el pajar da una respuesta, porque Lascano investiga un delito común, pero este tiene vinculación con un militar y además desarrolla 2 tramas paralelas que tienen que ver con las persecuciones y el robo de bebés. La aguja en el pajar es el primer eslabón del ciclo del perro Lescano, que continúa en 5 novelas. En el cuarto libro, La conspiración de los mediocres, se remonta a la etapa previa, cuando comenzaba la violencia genocida de la mano de una banda parapolicial, la Alianza Anticomunista Argentina, que entre 1974
cual en 1976 asesinó a miles de personas y abrió el camino para la represión de la dictadura. Otra novela que transcurre durante la dictadura es Ni siquiera nos queda París, de Eduardo Goldman. El protagonista es John Rossi, un detective neoyorquino particularmente inepto, que había sido el personaje principal de una novela anterior que se llamaba Adiós, héroe americano. Una narración paródica en la que el investigador llevaba adelante un trabajo en el Paraguay de Stroessner. Ni siquiera nos queda París, comienza en marzo de 1982. Han pasado pocos meses desde que Rossi regresó de Asunción a Nueva York. Durante su aventura paraguaya, se enamoró de una joven mujer, Paula, y no la puede olvidar. Rossi se entera de que Paula viajó a la Argentina y no hubo más noticias de ella. Se cree que fue secuestrada por la dictadura militar. El detective no tiene la menor idea acerca de nuestro país, pero decide encontrarla y rescatarla. Una tarea que sobrepasa absolutamente sus capacidades, pero con la que está comprometido emocionalmente. Viaja a Buenos Aires con la falsa identidad de un instructor norteamericano de inteligencia contra la guerrilla urbana. La novela empieza con el mismo tono paródico que la anterior. Rossi no tiene ninguna capacidad para sostener su falsa identidad, pero en virtud de una disputa entre la Marina y el Ejército logra infiltrarse en la ESMA. Se relaciona con los jóvenes oficiales de clase alta que viven la dictadura como una fiesta, entre champán y autos de lujo, mientras discretamente sigue buscando a Paula. Más allá de su torpeza, el detective afronta el peligro, no está dispuesto a abandonar la búsqueda de la mujer que ama. La novela deja de ser una entretenida parodia y se transforma en un relato estremecedor donde se hacen presentes los campos de concentración, las torturas, los asesinatos y los vuelos de la muerte. Creo que pocas veces me he visto tan sorprendido por el crecimiento dramático de una historia que al principio parecía absolutamente menor. Recorre un camino que va de la parodia a la tragedia y con eso multiplica el efecto dramático. Goldman parte desde el humor para encontrar otra manera muy contundente para contar el genocidio. Una tercera narración ubicada en ese periodo es Juan Casi Domingo, de Juan José Laconich, que está acá en la segunda fila, publicada en 2021. El protagonista, Juan D., a principios de los 70 era un joven que ingresó a la escuela de policía Juan Bucetich. Por razones emocionales se vinculó al peronismo revolucionario y formó parte de un grupo clandestino de policías peronistas que funcionaba dentro de la bonaerense. Por otra parte, el padre de Juan D. también era policía y amigo de Miguel Echecolás, un genocida que fue el segundo de la bonaerense durante el terrorismo de Estado. Por influencia de su progenitor, Juan D. se transformó en protegido del represor, que pretendía incorporarlo al grupo de tareas. El presente de la novela transcurre en 2020, a principios de la pandemia. Juan D. está jubilado y borró totalmente de su memoria lo ocurrido en aquellos años. No recuerda nada de lo que vivió. Comienza a escribir su historia para intentar reconstruir esa etapa de su vida. Juan Casi Domingo narra la dictadura desde una óptica diferente. Juan D. escribe para recuperar su identidad, una de las tantas destruidas por la violencia dictatorial. De alguna manera, Juan es el peronismo y esta es la primera de unas 6 novelas que indagan en la historia del movimiento. Gaby, ¿cómo estamos? En el final. Bueno. No quiero terminar esta charla sin hacer referencia a la trilogía del perro de Don Winslow. Se trata de una obra colosal donde se entrelazan la novela negra y la investigación periodística y que hace posible comprender el fenómeno de la feroz violencia que castiga al pueblo mexicano. La guerra contra las drogas, una estrategia intervencionista de los Estados Unidos que implementaron luego de su derrota en Vietnam y que generó solo en México una gigantesca masacre que entre 2000
2006 y 2021 se cobró más de 300.000 vidas. Vale aclarar que pese a ser estadounidense, la óptica del autor no es etnocéntrica y tiene un análisis político esencialmente anticolonial. No demoniza el conjunto de los mexicanos, aunque pone en evidencia la extrema violencia de los narcos, la complicidad de los estamentos del poder, de las Fuerzas Armadas de Seguridad, pero sobre todo pone en énfasis la responsabilidad directa de la política exterior estadounidense en la proliferación de la violencia que castiga a los habitantes de ese país. La trilogía es integrada por El Poder del Perro, El Cártel y La Frontera y es una obra monumental. El protagonista es un agente de la DEA que fue antes de la CIA. La estructura narrativa es compleja, las ramas paralelas se entrecruzan, se entrelazan con hechos históricos y confluyen con la historia principal. Al leerla me recordó a mis lecturas juveniles de la Guerra y la Paz. El novelista ruso combinaba la narración de las guerras napoleónicas con la historia de grupos familiares, incluía personajes reales y le desarrollaba reflexiones filosóficas. Winslow nos cuenta la historia de la guerra contra las drogas norteamericanas, la entreteje en varias tramas y reflexiona sobre la política intervencionista de los Estados Unidos. En una entrevista, Winslow cuenta que dedicó 23 años a escribir esta trilogía. Como lector, creo que fue un tiempo muy bien utilizado.